Ok, aquí estoy. Es el viejo Blas con más mensajes que fiestas. Presente. Ayondón, muy bien. Hola Virginia. Virgen G, ¿qué tal estás? Espero que estés bien, ¿eh? Espero que estés bien. Aunque me tienes abandonado también ahí. Pero no pasa nada. No me voy a quejar mucho. Ok. Ok, pues gente, hoy estamos aquí. Vamos a charlar un poco con Sani. Ahora mismo empezaremos. En 1 y 0. Ok. Hola jefe. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Aquí bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, un Guapo estás, poco ¿no? cansado. ¿Cómo? Estás muy guapo, muy fresco. ¿Qué pasa? Pues fresco no lo sé porque estoy un poco cansado, pero bien, bien, muy bien. Ah, ¿Y tú qué tal? aquí con el frío de esta zona donde estoy, más o menos, aquí peleando con este frío. ¿En qué zona estás? Si Estoy en se Francia puede ahora. saber. Eh, Estoy en Francia ahora. Ah, ok. Vale, vale. Sí, 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 sí. Llevo ya aquí a un año y pico, año y pico. España, bueno, dije, bueno, voy a intentar cambiar un poco, intentarlo en otra parte, pues Sí, aquí está estoy bien. intentando. Viene Sí, sí, bien sí. de vez en cuando cambiar de aire. Buah, pues, gente, los que estáis aquí, este es el gran Sani, si no me equivoco, panafricanista, defensor de los derechos humanos y activista también, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? De origen camerunés, ¿no? ¿O me equivoco? Perfecto. Entonces, hoy tendremos el placer de charlar con él, escuchar un poco su punto de vista y al final del directo, todo aquel que se quiera meter será bienvenido para hacerle algunas preguntas. ¿Ok? Pues sí, Sani, empezaremos primero. Háblanos un poco de ti, dónde te encuentras, a qué te dedicas. ¿Dónde me encuentro? Igual mejor no decirlo. Vale. Bueno, Porque es broma, es broma, que es pues, broma, es broma. pues, ¿a qué te dedicas y cuánto tiempo llevas aquí en Europa? A ver, Mm, ya me has presentado. Es verdad que de todo lo que has dicho, la presentación con la que menos me siento, menos cómodo me siento es la palabra activista. Lo digo siempre, es una palabra muy vaga. Pero bueno, soy internacionalista y panafricanista, lo has dicho, antirracista, que no se olvide. Y nada, llevo prácticamente cerca de 10 años dedicándome un poco al tema de la denuncia, no solo de la denuncia, sino también trabajar en tema de las migraciones, un poco también por mi propia experiencia personal, porque pasé por un proceso migratorio bastante complicado y nada, al llegar aquí pues sentía como una necesidad también, no solo una necesidad, sino como en parte una responsabilidad también de poder hacer oír mi voz, porque evidentemente cuando llegué eché en falta algunas cosas que a mí me gustaría ahora que la gente que lleguen después pudiesen encontrar, ¿no? Entonces, así como me dicen siempre, cuando echas de menos algo y lo puedes ofrecer, si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Hazlo. Entonces, eso es un poco
la démarche, como se dice en francés, en la que me encuentro. Ok. Entonces, llevas como 10 años aquí en Europa. Sí, llevo 10 años en España, siempre he estado. Wow. Y vale, eh, realmente, bueno, creo que acabas de responderme a esa pregunta porque lo que te iba a decir es que cómo te metiste en este mundo, qué es lo que más te llamó la atención y tal, pero creo que acabas de responderlo básicamente, si no me equivoco. A ver, meterme en este mundo, si hay algo que me llamó la atención, no sé si es que algo me llamó la atención, sino que muchas veces por la propia naturaleza de las cosas que nos atraviesan. Y evidentemente después de un proceso migratorio, como lo decía, cuando llegué a este país, después de la bienvenida que recibí yo cuando llegué a este país, bienvenida si se puede llamar de esta manera, supe que había algo que hacer. Yo tenía que hacer algo. Yo podía, evidentemente, pasar completamente sin hacer nada. Hacer mi proceso migratorio una vez establecido mi vida, dedicarme a lo que quiero, sin más, sin mirar hacia atrás. Pero sentí que era importante para mí mirar como el origen, sino mirar atrás, mirar de dónde vengo. Y evidentemente de dónde vengo, yo, como lo decía, lo pasé por un proceso migratorio que me recuerda siempre que hay gente que sigue ese camino, hay gente que sigue viniendo y para no evitar que la gente venga, sino para evitar que tengamos que poner nuestras vidas en riesgo para poder migrar, pues Y evidentemente hay que alzar la voz para exigir, en este caso, pues ya sean las vías seguras y legales también para poder migrar como lo hace cualquier persona. En realidad, muchas de las demandas, en este caso, que solemos hacer desde las organizaciones que luchan por los derechos de las personas migrantes, se resume en parte a esto, simplemente esto, vías seguras y legales para poder migrar y no poner en riesgo su vida a la hora de hacerlo. pero, y bueno, si no es ofensivo o si no es una molestia, ¿podrías explicarnos de qué manera entraste aquí? O sea, ¿cuál fue la vía? Yo llegué a través de la frontera sur por Ceuta. Yo entré a Ceuta nadando a través de la frontera del Tarajal. Seguro que mucha de la gente que está conectada ahora mismo pues habrá oído o visto en los vídeos donde comento ese proceso. Fue un proceso bastante doloroso en el que en el 2014 por el mismo mecanismo con el que entré a España yo en el 2011, 14 personas murieron en el mar, en los sucesos del Tarajal que mucha gente que está conectado aquí conoce y que cada mes de febrero intentamos ir a Ceuta para pues recordar a esas personas y rendirles homenajes y exigir también reparación y justicia por lo que pasó. No voy a entrar en los detalles de mi entrada, como he dicho antes, porque No, no te preocupes. mucha gente seguramente lo sabe y si no, pues hay muchos vídeos en los que explico ese proceso. De hecho, justo cuando cumplí 10 años también aquí en España, que fue en diciembre del año pasado, hice un post en mis redes sociales en los que explico de manera breve también esos minutos, lo que supuso para mí ese día, esa entrada y ese momento en concreto. Y bueno, sí, hay gente
están interesadas en saberlo también lo pueden mirar. Wow. Pues después de pasar por ese proceso migratorio, creo que eh, existen muchos africanos que desconocen lo que es un CIE, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, me gustaría que nos expliques qué es el CIE, a qué se dedica realmente, en qué nos protege y en qué no nos protege, o en qué nos favorece. Protege y favorece. Yo quitaría esas palabras de entrada. No, O sea, no veo protege a o sea, qué, nos favorece o desfavorece. Eso quise decir. Quiero ver si hay algún pro o contra. Eso es lo que quiero ver. Y quiero que que tú nos lo expliques porque tú eres quien ha estado ahí, quien lo ha podido vivir y quien está metido más en ese tema, en ese ámbito. De hecho, incluso aquí mismo hay gente que no sabe es el CIE. Entonces, para que sepan que existe. de entrada te digo que favorecer o proteger no, o sea, no son palabras que pueden ir en la misma frase cuando queremos hablar de los CIES, para que la gente se haga una idea, los que no lo saben. Los CIES son centros de internamientos de extranjeros. Así, eh, dicho así, puede sonar incluso igual hasta bien, pero son cárceles para inmigrantes, lejos de todo lo que se puede contar alrededor de esos centros. Son centros donde se vulneran los derechos más básicos de la persona, como el derecho al movimiento, al derecho a poder moverte libremente, porque incluso me atrevo a decir que en las cárceles españolas los presos tienen mucho más derechos que los inmigrantes que están en los CIES. Y es una herramienta más de la Unión Europea, de una de las directivas de la Unión Europea que favoreció la creación de esos centros en los que cuando los inmigrantes llegan y están en situación administrativa irregular, se les mete ahí. Básicamente es que la ley dice que cuando entras a España de manera irregular, pues te meten en esas cárceles. Lo que realmente en un principio puede sonar como una falta administrativa, que lo es como si alguien saliese de su casa sin llevar el carnet de conducir o el DNI. Evidentemente la policía no te puede parar y meterte en una cárcel. Pero en el caso de los inmigrantes sí que pues, se le meten en esas cárceles. Pueden estar un máximo de 60 días hasta que España, en este caso, digo 60 días. Sí, Eso iba a preguntarte, realmente. ¿Cuánto espera, tiempo espera, pues, 60 días, sí, estoy espeso. Hasta que España decide que se ponga en contacto, en este caso, con el país de origen de la persona para poder deportarla. Hay varios informes que han demostrado que que la mera existencia de esos centros es una clara vulneración de los derechos humanos, de los derechos de la persona. No responde a nada desde un punto de vista jurídico, no responde a nada eh, en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional o incluso la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los informes que se han ido haciendo con respecto a los CIES han demostrado que cerca del 80 o 75-80% de las personas que están en los CIES o a los que se meten en los CIES acaban en libertad. Entonces, después de un tiempo, se les dejan en libertad. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos en eso es que son centros también que están ahí para, digamos, para desgastar a las personas inmigrantes y también se puede considerar como algo de tortura,
porque para evitar lo que ellos llaman efecto llamada, pues se mete a la gente en esos centros sabiendo que al final incluso se la acabarán dejando en libertad, ¿no? Entonces es una forma de desgastar psicológicamente a la persona. Yo estuve 60 días en un CIE, el máximo que se puede estar en el CIE de Tarifa, y bueno, como lo digo siempre, fueron de los peores días desde que estoy aquí en España. Días que a veces me gusta recordarlo también para ver todo el recorrido que yo he tenido hasta llegar aquí. Y también para, de una manera u otra, decirme que con más razón tengo que seguir alzando la voz junto a los demás compañeros y compañeras para que, digamos, para Sí, te entiendo. abolir la existencia de esos centros que en realidad no sirven para nada, solo sirven para torturar, y miro mi palabra, a las personas inmigrantes. Y realmente, ¿a qué se debe tanta migración, ¿no? En masa, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es el origen del problema? O sea, por ejemplo, tú, ¿por qué saliste? O sea, ¿por qué decidiste arriesgar tu vida, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es el origen de este problema? Porque existen muchas más personas, o sea, muchos más africanos que llegan y llegan y llegan y llegan. Algunos pierden la vida en el mar, otros en la frontera, allá, en la valla. Entonces, ¿cuál es el origen de ese problema? ¿A qué se debe Eh, tanta... Más que problema, yo diría un fenómeno. La migración no es un problema y no puede ser considerado como tal. Y inmigración en masa. Ujú. Creo que es un término también que debemos evitar utilizar porque estaríamos haciendo un flaco favor también a Ah, los medios mainstream, que es lo que generalmente utilizan. Porque si tú estás sentado en el sofá de tu casa y te dicen avalancha, masa, pues evidentemente es lo que genera toda esa tensión muchas veces también dentro de la sociedad y ese rechazo. ¿Por qué existe la inmigración? Pues porque existen los seres humanos, básicamente. No, o sea, no hay respuesta, o sea, no hay respuesta más fácil que esta y más auténtica y real, porque el ser humano siempre se ha movido de un lado a otro. No hemos inventado la rueda, los africanos o la gente del sur global. La inmigración siempre ha existido. Lo que pasa es que se convierte en problema cuando es una inmigración que viene del sur hacia el norte. Eh, Me están diciendo que no se escucha bien. yo sé que te escucho, ¿eh? Perfectamente. Vale. ¿Alguien más me confirma si se escucha bien de los que nos están escuchando? Porque es que alguien ha escrito, no se escucha bien. Bueno, lo que decía, que eso se convierte en problema cuando es del sur, vale, se escucha bien, cuando es del sur hacia el norte. Una inmigración que Nicolás Sarkozy en su momento dijo que querían una inmigración choisie, que es lo que básicamente también viene a decir la gente cuando defiende, tiene que ser una inmigración ordenada. ¿Quién les dice a los europeos que hagan una inmigración ordenada cuando quieren viajar o ir a cualquier parte del mundo? ¿Quién les dice eso? Absolutamente nadie. Simplemente es tener un buen pasaporte y poder viajar y moverte libremente, porque dependiendo del pasaporte que tengas, sí que sientes que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos te está hablando a ti, que te puedes mover libremente en cualquier espacio geográfico a nivel mundial. Pero lo que quiero decir con esto es que el problema, como lo he dicho siempre, el problema en este caso no es
la inmigración ni la manera, porque si comparamos en términos numéricos, hay muchos informes que han demostrado que la inmigración de la que muchas veces se queja, digamos, la gente de Europa, que es la inmigración que viene del sur global, en este caso a través de la frontera sur, es efímera en cuanto a números, es insignificante, pero evidentemente es lo que vemos últimamente con las entradas que hemos visto de Melilla, lo que está pasando ahora en Melilla. Pues yo he visto fotos, hechos o vídeos en los que evidentemente la manera en la que los medios te lo ponen en un titular, eh, pues crean digamos, ese ambiente de miedo dentro de la sociedad, ¿no? Y consiguen Siempre. su objetivo con esto. Por lo tanto, yo diría que es una inmigración que se considera como problema porque viene primero del sur global y segundo, también porque no se quiere crear vías seguras y legales para que la gente pueda migrar de Eso, manera, como lo dicen, ordenada. No sé es si, nada. no sé, Policial. y vuelvo a decir, no sé quién les dice que tienen que migrar de forma ordenada cuando van a África o cuando van a América Latina o a otras partes del mundo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta también de que el problema no es ni en la inmigración ni en la forma en la que viene la gente, sino que es simplemente el fracaso de un sistema mundial que se nutre desde hace mucho tiempo del sufrimiento de la gente del sur global, en este caso, ¿no? Y la inmigración, lo digo siempre, no va a parar. Si la gente cree que por poner ciertos mecanismos, por endurecer las políticas migratorias, la gente va a dejar de venir, pues creo que se están equivocando. Posible. Y hemos visto que mecanismos para respetar los derechos humanos en la frontera o en materia de política migratoria, hay muchas herramientas jurídicas. De hecho, la Unión Europea, sin ir más lejos, hace poco, el jueves, hablaron, o sea, estuvieron debatiendo de un nuevo mecanismo que quieren introducir para, en este caso, los refugiados ucranianos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que mecanismos hay para, para poder hacer, digamos, para poder evitar los sufrimientos a la gente que viene muriendo en el desierto, la gente que viene muriendo en el mar, pero evidentemente hay Luego una para gran cierta falta de gente. voluntad. ¿Cómo, Wow. cómo? No, no. Y fíjate, creo que el pasaporte europeo o el occidental, ¿vale? Te puede permitir viajar tranquilamente a cualquier parte del mundo. Supongo que nuestros pasaportes no son los mismos, o sea, no tienen las mismas ventajas. ¿A qué se debe todo eso? Por ejemplo, yo ahora mismo, estando en África, ¿vale? Eh, por ejemplo, si me encantaría viajar a España o a Francia, seguro que tendría ciertas complicaciones, ¿vale? En cambio, si un francés en este mismo momento dice, mañana mismo voy a Senegal, va tranquilamente, compre el vuelo y tiene menos complicaciones. O sea que tu pasaporte te condiciona, ¿no? O sea, de hecho, te escuché en una entrevista decir lo que, al parecer ahora, el pasaporte condiciona ya a la persona, dependiendo de dónde eres libre de viajar o no. Sí, si no me equivoco. Sí, a ver, eso es una realidad. También eso responde a cómo está estructurado también el mundo. Los países, bueno, en este caso yo voy a hablar de África, ¿no? Los países
africanos, si miramos en su gran mayoría, los países africanos, como mucho, cuánto año tienen, digamos, cuando se formaron como estados-naciones, no de la existencia, sino cuando se formaron como estados-naciones, como mucho, pues tendrían 60, como mucho 65, 70 años, porque la mayoría pues tuvieron su proceso de independencia en los años 60. Cuando digamos, se constituyó lo que conocemos hoy en día como Naciones Unidas, pues después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se constituyó Naciones Unidas, los países africanos no existían como estados-naciones. La propia configuración del mundo, del sistema internacional, es una configuración que no toma, que no tiene en cuenta las voces de los que llaman la gente de la periferia. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó lo que conocemos como Naciones Unidas, por una parte, luego se constituyó también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional controlado por los europeos y el Banco Mundial controlado por los estadounidenses. Así se repartió las cosas. Cuando se constituyó Naciones Unidas, si no recuerdo mal, solo había 50 países en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy en día hay 193. Y seguimos con el mismo mecanismo de cuando se constituyó. Es decir, hay voces que no se escuchan. Por eso muchas veces que incluso en la misma tabla, en la misma mesa de negociaciones, hay países que por su propia naturaleza o por la propia naturaleza de cómo está constituido el sistema internacional, no tienen voz. Y al no tener voz, no pueden hacer prevalecer, por ejemplo, sus agendas políticas. Es el caso de los países del continente africano, que cada vez les están balcanizando más todavía. En el 2011 fue la última balcanización del Sudán, que se dividió, y cada vez están como dividiendo, digamos, los países africanos. ¿Qué puede hacer un país como Eswatini en una mesa de negociación frente a un gigante como los Estados Unidos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces nos damos cuenta de que si los países africanos en este caso dicen, vale, vamos a aplicar, que es lo que deberían de hacer, lo que viene recogido en el derecho internacional, que es el principio de reciprocidad. Es decir, lo que haces a mis ciudadanos es lo que yo hago o haré a tus ciudadanos. ¿Por qué la gente ahora mismo respeta a China? Simplemente porque China se está convirtiendo también en un gigante. El pasaporte chino, ahora mismo, un ciudadano chino en cualquier parte del mundo, antes de hacerle algo, te lo piensas dos veces, porque hay una respuesta que puede venir del gobierno, de las autoridades chinas, porque se han hecho fuertes, ¿no? Entonces, el sistema internacional constituido por y para los occidentales, en este caso también para las personas blancas, simplemente lo que viene a demostrar es que no se puede aplicar esos principios de reciprocidad. Por ejemplo, ¿por qué Senegal está dejando a la gente, los españoles van a Senegal sin visados? Ahora, basta con que Senegal diga, voy a aplicar el principio de reciprocidad para que los españoles no entren, si no se deja a los senegaleses ir a España sin visados, pues no dejaré también a los españoles. Pues quiero centrarse en saber eso. Pues España, en este caso, pues tendría primero a toda la Unión Europea detrás y también tendría también a los Estados Unidos, pues que es un país occidental que primero forma parte de un bloque que es la Unión Europea, que en muchas cosas tienen en política común en muchas materias. Mientras tanto, pues Senegal iría sola en este caso, ¿no? Por eso cuando la Unión Europea, por ejemplo, sabe que los países africanos se quieren unir para hacer algo, por ejemplo, hacer un tratado comercial, voy a coger el ejemplo de las diferentes regiones
de África, porque las diferentes regiones de África se constituyeron para ir poco a poco llegando a lo que pues, hoy en día quieren hacer como esa integración continental entre los países africanos. Si los países de la zona CEMAC, de África Central, se juntan y quieren hacer una zona. Me están diciendo que el sonido no está bien. No sé, ¿te puedes poner los auriculares? Igual es eso. ¿Yo? Sí. A ver, o no sería porque llevas unos, ¿no? ¿Verdad? Yo llevo pues los auriculares. Ya. Si te puedes poner los auriculares, igual. Me dais un minuto. Dale. Pues te están diciendo aquí también que tienes que levantar el móvil. Bueno, vamos a esperar a Mario antes de seguir. Mientras tanto voy a... Ok, he vuelto. Okay. Están diciendo ahí que también tienes que levantar el móvil. No sé eso cómo se hace, la verdad. Levantarlo, lo dicen. A ver, pues ya. A ver, intenta hablar. No sé. A ver, Sí, ahora se me oye bien. Bueno, dicen que es mi móvil. Hay interferencias, no sé qué, no sé cuánto. Va. Espera, voy a intentar desactivar mis auriculares. Eso te iba a decir antes. A ver. ¿Ahora se me oye? Yo te oigo perfectamente, te escucho perfectamente. ¿Y la gente que nos sigue me oyen bien? Wow. Pues dicen que el ruido sigue. ¿Se oye bien? Ah, bueno, dicen que muy bien ahora, creo. Vale. Ahora sí, vale. Ok. Que no sé qué hacer. ¿Se oye bien o no se oye bien? Ah, dicen que se oye bien ahora. Ahora sí, jefe, dicen. Ah, bueno, sí, creo que ahora sí. Ahora sí. Pues, mira. Vale, sí, para ir cerrando lo que estaba diciendo. Que estaba explicando algo que es un mecanismo que ha venido utilizando la Unión Europea en sus acuerdos, por ejemplo, comerciales con los diferentes países de África. Es decir, cuando saben que hay una región como África Central que hacen un acuerdo de libre circulación entre ellos, en el libre comercio, en este caso, entre ellos, normalmente cuando se hacen los acuerdos de libre comercio, es decir, pueden comerciar y hay preferencia de comercio entre los socios y, Sí. las cosas que vienen de manera externa, pues tienen unos aranceles. Así es como generalmente se suele hacer. Ahora, ¿qué suele pasar? Lo que suele pasar es que la Unión Europea, al saber esto, suele venir a firmar acuerdos con un solo país de todo lo que forman el bloque y así romper el bloque completamente. Es decir, si firma un acuerdo con Camerún, por ejemplo, puede pasar a través de Camerún, pasar sus mercancías a través de Camerún e inundar los demás mercados. Eso se ha hecho durante mucho tiempo y digo siempre que África hoy más que nunca necesita unirse en un solo bloque para que realmente tenga ese peso y para ser un interlocutor, digamos, respetado en las mesas de negociaciones. Dicen que sigue habiendo ruido. De verdad no sé qué hacer. ¿Tienes algún móvil cerca, portátil cerca o algo? ¿No? No. ¿Y tú? Sí que tengo uno, pero... Vamos a intentar ponernos los auriculares. Vale, a ver. Ok. Si activo el Bluetooth, creo que se me va a cortar un poco, pero pues a ver, No vamos a tienes ver. no tienes auricular, o sea,
Yo te escucho bien. Yo, entonces no sé qué dice la gente. A ver, ¿escucháis bien? A ver, ¿se escucha bien? Joder, que alguien diga algo. No dice nada. Ay, Bueno, se dicen que escucha. ahora mejor, vale. Podemos seguir, podemos seguir. Ah, dicen que ahora mejor. Vale, Vale. mira, entonces, ¿crees que Occidente impide el desarrollo del pueblo africano? A ver, lo que voy a decir puede que no suene políticamente correcto, pero para que África se desarrolle, Europa tiene, o sea, Europa y Occidente en general tiene que perder muchísimo. O sea, yo creo, y desde un punto de vista de los análisis también, es incompatible el desarrollo de África con el desarrollo de Europa. Las dos cosas no pueden ir de la mano, Ok, porque entonces, ¿crees que... evidentemente Europa se ha desarrollado a costa de África, lo sabemos todos. No es ningún secreto. Primero fue durante la época de la esclavización, en la que, bueno, pues sabemos cómo fue el proceso también de la construcción de Europa. Después llegó lo que conocemos como la revolución industrial y también con el tema de la revolución industrial también, hacia dónde miraron, hacia el continente africano, porque hacía falta pues, materias primas, hicieron una carrera hacia el continente africano y en ese momento fue cuando repartieron el continente africano durante la famosa conferencia de Berlín, porque se dieron cuenta de que todos estaban yendo hacia África. Eh, bueno, hay mecanismos que lo explican de cómo algunos llegaron de una forma vertical y otros de una forma horizontal, y justo en esa, digamos, en esa carrera a llegar hacia el continente africano, cuando se cruzaron, digamos, en términos de territorio, es cuando se dieron cuenta de que tenían que sentarse y decir, no vamos a hacernos la guerra entre nosotros para el reparto de ese continente, sino que nos vamos a sentar y lo vamos a repartir y cada uno va a coger su trozo del continente africano, ¿no? Y ahora estamos viendo que en la era de la revolución también digital, donde están mirando pues hacia el continente africano también. Cuando Europa desde aquí nos está diciendo que necesitan energía verde, energía renovable, etcétera, necesitan los coches eléctricos, lo que nos están diciendo es que los que están en el Congo tienen que trabajar más para proveer a Europa de materiales para que Europa fabrique los coches eléctricos para tener el aire limpio en Europa. Cuando nos están diciendo que Europa, en este caso, está a falta de energía, ¿dónde están mirando? Hacia el continente africano. Hace poco están diciendo que van a incluir el nuclear, también la energía nuclear como energía verde. Estamos yendo un poco lejos. Lo que nos están diciendo es que hay que mirar otra vez hacia el continente africano y seguir con el proceso del expolio, porque no veo a ningún país en Europa que tiene uranio, y si estamos diciendo que vamos a considerar la energía nuclear como energía verde, lo que estamos diciendo es que en Níger la gente tiene que seguir trabajando en las minas de uranio para que Francia pueda seguir manteniendo sus reactores nucleares. Eso es básicamente lo que nos dicen. Por eso digo que es incompatible, digamos, que Europa se sigue desarrollando, o sea, es incompatible el desarrollo de esas dos partes del mundo. Nos están diciendo a los africanos hoy en día que tenemos que con el cambio climático tenemos que parar de crecer.
Los países africanos tienen que dejar de crecer. Mientras tanto, cuando miramos las emisiones de los gases en la atmósfera a nivel mundial, en la Ya. cumbre de París de 2015 se dieron cuenta de que África solo emitía un 4% de las emisiones, no general a nivel mundial. Entonces, decir a África que deje de crecer cuando ellos en su momento, digamos, tuvieron que crecer de esa manera, pues es un poco incompatible. Por eso decía. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esto evidentemente va a explotar porque cada vez hay un despertar de conciencia en el continente africano. La juventud africana de ahora Y cada día, ¿eh? no es la de antes. Ahora mismo hay gente que no solo que es consciente de lo que está pasando, sino que está pasando a la acción y ya, como decimos siempre, las cosas no van a ser como antes y no va a haber marcha atrás. Y eso evidentemente a Europa le da mucho miedo. Por eso, si cumbre por aquí, cumbre por ahí, Europa quiere ser socio de África, ahora se han despertado y han visto que al vecino africano que tienen aquí lo tienen que tratar con respeto, no porque quieren, no porque quieren respetar a África, sino porque hay que pararle los pies a China y a Rusia en el continente africano, ¿no? Entonces, por eso digo que eso está en manos también de los africanos y de la juventud africana, porque mm, si no, si la juventud africana no se da cuenta de que el devenir del planeta o el devenir del mundo se está jugando, no que se va a jugar, se está jugando en el continente africano, cuando nos demos cuenta seremos extranjeros también en nuestro continente, como está pasando en muchos sitios, ¿no? Entonces, por eso digo que la juventud africana tiene un papel, la juventud africana y también la diáspora africana tiene un papel importante y fundamental en esa, digamos, en esa transformación y en ese vuelco que está dando el mundo a nivel geopolítico. Entonces, crees que África debería romper las relaciones con Occidente? No, yo, a ver, creo que tampoco yo eh, creo en el multilateralismo, pero en el multilateralismo bien hecho y desde el respeto. No Buenos creo. acuerdos, ¿no? ¿Cómo? Con buenos acuerdos, ¿te refieres? Efectivamente. Es decir, tenemos que, África lo que tiene que hacer es romper con Europa, bueno, tampoco es esa la solución, por lo menos desde un punto de vista, pues, analizando tranquilamente y viendo que estamos en un mundo, ojo, que está hecho a medida de esa gente. Había explicado un poco el proceso de construcción del sistema internacional. Estamos en un sistema internacional hecho por y para Occidente, en el que nos encontramos, es una realidad. Por lo tanto, más que romper completamente con esto, es saber encajar, es decir, pensar a África desde un punto de vista, desde un pensamiento africano. Beber de las fuentes del continente africano. Es decir, si tenemos que hablar en materia de derechos, si tenemos que hablar en materia de economía, que no hagamos ese copia y pega que es lo que venimos haciendo durante mucho tiempo. Si miramos las constituciones de los diferentes países africanos, son constituciones hechas muchas veces incluso por constitucionalistas europeos en la época de la descolonización, y a día de hoy seguimos con muchas constituciones que cuando lo lees no tiene absolutamente nada que ver con la realidad del continente africano, ¿no? Entonces, una vez que África se dé cuenta de su potencial y también vuelva a la raíz,
que es lo que muchas veces se suele pedir incluso en los espacios de reflexión intelectual en el continente africano. Una vez que hagan eso, pues sería encajarse dentro de ese sistema anómalo que estamos viendo, ¿no? Y evidentemente en forma de cooperar con los diferentes actores del sistema internacional, pero con una sola voz, porque el único, digamos, paso que puede utilizar África para hacerse respetar, evidentemente, es hablar con una sola voz. No puede ser que Seychelles dice una cosa y Eswatini viene y dice otra, o Malawi viene y dice, o sea, no puede ser. Incluso muchas veces dentro de las propias organizaciones regionales como la CDAO, dentro de la CDAO a veces hay voces disidentes, porque, bueno, no es lo mismo ver algo desde la óptica de Costa de Marfil o de Senegal, que son dos países que históricamente han sido siempre como países satélites y títeres de Francia, que otros países como por ejemplo Mali, aunque es verdad que ahora han suspendido la presencia de Mali dentro de la CEDEAO. Por lo tanto, hablar de una sola voz. Es verdad que ahora la presidencia de la Unión Africana está en manos de Macky Sall, del presidente de Senegal, un hombre que no tiene mi simpatía para nada, Ey, a mí tampoco. pero bueno, entonces creo que es empezando por ahí. Wow. Y viendo que en nuestro continente últimamente están habiendo golpes de estados, ¿vale? ¿Crees que son transparentes aquellos golpes? Pues el mismo modus operandi de Occidente, ¿no? O sea, sacar al que estaba y colocar a otro. Por ejemplo, en el caso de Mali, por ejemplo, ¿crees que es el mismo modus operandi de Occidente dar un golpe para luego colocar a otro o son ya transparentes en plan independientemente de Occidente? A ver, la cosa ha cambiado mucho en el continente, ¿eh? La cosa ha cambiado muchísimo. Los golpes de Estado que se está dando ahora no tienen nada que ver con los golpes de Estado que se daban en los años pues, 70. Yo he intentado pillar la pregunta. Hay gente que está diciendo que no entienden O sea, las si preguntas. son transparentes o si son como se hacían antes. Tú En plan, lo que quieres saber si es que detrás de esos golpes de sí, Estados hay manos eso mismo, políticas. eso, si crees que es el mismo modus operandi, sí. Vale. Lo que decía es que la cosa ha cambiado muchísimo. Es verdad que pues en los años 70, en los años 90 también los golpes, o sea, son completamente diferentes. Yo recuerdo el golpe de Estado, los golpes de Estado en África eran golpes de Estado bastante sangriento en este caso, ¿no? Sobre todo en los países en los países excolonias francesas. Porque para que la gente entienda, después de la independencia de los países africanos, uno de los acuerdos o una de las cartas de los acuerdos eran los acuerdos de defensa. Los acuerdos de defensa que los países excolonias francesas firmaron con Francia. Y en esos acuerdos de defensa estipulaba en muchas ocasiones que o sea, la seguridad cercana de los presidentes de los países africanos la tenía que asegurar Francia. Y muchas veces la DGSE, que es como el equivalente al servicio de inteligencia, o sea, es el servicio de inteligencia francesa, es quien ponía quién tenía que asegurar la seguridad de los diferentes presidentes africanos. Y evidentemente en esos momentos los golpes de estados que se daban eran golpes de estados a gente disidentes, a presidentes disidentes que en algún momento decían, pues a Francia, ahora ya quiero empezar a mirar para mi pueblo y evidentemente Francia lo que hace es buscar a alguien dentro del equipo, dentro del propio país, alguien muy cercano a ellos
preparar el golpe de Estado, y cuando el golpe de Estado muchas veces fracasa, se lleva a cabo pues, la matanza, como fue el caso de uno de los golpes de Estado que fue muy sangriento en Níger, que se dio al presidente Ibrahim Baré-Menassara, y después también está el caso de Tomás Sankara. Hay muchos casos de golpes de Estado, siempre con la mano de París detrás. Pero últimamente, sé que estarás Libia. hablando también del golpe de Estado, por ejemplo, en Mali. Francia no lo vio venir, ni el primero ni el segundo, no lo vio venir. Y también el golpe de Estado en Burkina Faso son golpes de Estados atípicos, que si se puede decir de esa manera. Francia no lo vio venir, se dieron cuenta muy tarde, y evidentemente los que llevaron a cabo esos golpes de Estados también son gente, en la gran mayoría, que han estudiado en las academias militares francesas o rusas, entonces sabían más o menos cómo hacer. Y Buen luego tema. hay otra particularidad también, es que los golpes de Estados de ahora están teniendo apoyos por parte de la población africana, la población civil. Antes la población no se pronunciaba mucho cuando hay un golpe de Un Estado, Estado. pero ahora se ve que la población sale a la calle a apoyar esto, y esto creo que tiene que hacer reflexionar a los analistas internacionales y a los analistas políticos, y también a Francia en este caso, ¿no? Para poder cambiar su método de relacionarse, su forma de relacionarse, en este caso con los diferentes estados del continente. Pero sí que estos golpes de ahora, yo no diría que hay manos de Francia ahí, por lo menos los que se dieron en Mali y en Burkina Faso. Incluso diría que le ha pillado desprevenido a Francia, porque si no, no hubiesen permitido. De hecho, a día de hoy todavía se siguen oponiendo a los dirigentes actuales de Mali. Wow. Bueno, yo he podido ver aquí que había gente que dice que discrepa contigo. Entonces, vamos a dar una pausa. Entonces, cualquiera que quiera hacer preguntas, este es el momento, antes de que se los apague el directo y reiniciemos. Entonces, para cualquiera que quiera hacer preguntas, es momento de enviar su solicitud y hacerle la pregunta a Sani, para la gente que discrepaba con él. O si no, seguimos. Tenéis un minuto. ¿Y qué, Sani? ¿Qué? Entonces, ahora estás en Madrid, ¿no? Me dijiste, si no me equivoco. Sí, vivo en Madrid. Estás haciendo mucho, mucho dinero ¿Cuál, ahora por cuál ahí. era, cuál era el punto de discrepancia? Si la persona no se puede conectar, que lo ponga en... Sí, 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 sí. Alguien me está preguntando, ¿en qué te basas para decir que Francia no lo veía venir? En muchas evidencias. Una de las evidencias es que Francia no está para nada de acuerdo con los que están dirigiendo Mali actualmente. No sé si sigues, la persona que pregunta, no sé si sigues la actualidad de Mali. Actualmente hay una ruptura diplomática y en todos los sentidos entre Bamako y París, algo que no ha habido. O sea, no recuerdo un precedente como el que ha habido, o como el que está habiendo ahora mismo entre Mali y Francia. No recuerdo un precedente en ninguno de los países excolonias francesas, eh, digamos, ¿no? E incluso Sékou Touré, el presidente que llevó a Guinea a la independencia. Sékou Touré fue un disidente también contra la política francesa, pero no llegó a esto
o sea, hemos visto al primer ministro de Mali en la tribuna de la Asamblea de Naciones Unidas pues, denunciar, digamos, las actuaciones de Francia en el continente africano, algo que, como vuelvo a decir, no se había visto antes, que las autoridades de un país africano pidan a un embajador francés, digamos, dejar el territorio, le dan 72 horas para dejar el territorio. Esto a nivel de comunicación diplomática es muy fuerte y esto es algo que no había pasado nunca, ¿no? Entonces Francia, cuando se dieron cuenta de esto, digamos, cuando se dieron cuenta de que el golpe de Estado ya estaba consumido, tenían que hacer con eso, intentaron ver cómo podían seguir afianzando su presencia en Mali, y las autoridades de Mali dijeron que habían llegado para cambiar las reglas de juego. Y una de las primeras cosas que pidieron revisar fueron los acuerdos de defensa. Y ojo, los acuerdos de defensa, decía el primer ministro de Mali, que esos acuerdos de defensa Mali no tenía ni siquiera una copia. Es decir, se hace un acuerdo en el que todo estaba guardado en Francia, y cuando el primer ministro de Mali pidió, digamos, una copia de esos acuerdos de defensa, Francia no se lo entregó. Y ojo, se tuvo que meter, y eso también es muy despreciable, se tuvieron que meter en la página de la Asamblea Nacional Francesa para descargar una parte del acuerdo de defensa. Y eso lo dijo el primer ministro de Mali ¿cómo se dice? En una entrevista. Con perdón, no he quitado yo, ¿eh? Se fue solito. No he sido yo quien le ha quitado. Para que me lo pregunte ahí. Se fue solito, no he sido yo quien le ha quitado al que estuvo ahí. Wow. Y hablando de la Unión Africana, ¿qué papel juega la Unión Africana en nuestro pueblo? ¿Crees que realmente velan por nosotros? ¿O son los occidentales quienes están detrás de la Unión Africana? No, estaba leyendo algo, perdón. A ver, la Unión Africana es una anomalía. Los que pensaron en la Unión Africana tenían una muy buena idea al inicio, cuando se creó esa unión, pero para que la gente se haga una idea, eh, ya de por sí, al inicio, en la creación de la Unión Africana, se veía que estaba desgraciadamente llamado a fracasar la manera en la que se constituyó, porque hubo dos grupos, dos bloques cuando se constituyó lo que conocimos en su momento como la Organización de la Unidad Africana, que en el 2002 pasó a ser la Unión Africana. Había un bloque que era un bloque que estaba pensando en hacer una especie de federación, en el que pues, se encontraba Haile Selassie, se encontraba también, ¿cómo se llama? Kwame Nkrumah, y había otro bloque, en este caso, pues, que eran los que estaban pensando en una unión de diferentes países que hablasen por cada uno por su voz. Una organización de diferentes países, mientras el bloque de Kwame Nkrumah, ellos estaban pensando como en una... Dani, Sí. con perdón, se nos corta, ¿vale? Lo reiniciamos al directo, ¿sí? Vale, vale. Ok, Dale. corta en 7 segundos. Dale.